Hola, hola, familia. ¿Cómo están? Espero que estén de maravilla, listos para un nuevo vídeo aquí en nuestro espacio de chisme, noticias y, por qué no decirlo, un poquito de drama del mundo del espectáculo. Hoy, damas y caballeros, nos sumergiremos en un tema que ha sacudido las redes sociales y los corazones de miles de fans alrededor del mundo. Y sí, ya lo habrán leído en el título, vamos a hablar del presunto rechazo de Can Yaman a Demet Özdemir, una noticia que ha desatado un verdadero terremoto en el fandom de esta pareja de ensueño de la televisión turca. Pero ojo, porque aquí vamos a profundizar, vamos a analizar los hechos y, por supuesto, a dar nuestra humilde opinión al respecto. Así que agarren sus palomitas, pónganse cómodos y prepárense para un viaje lleno de giros inesperados. Y antes de que me olvide, si eres nuevo por aquí, bienvenido, bienvenida. No te olvides de suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras actualizaciones. Vamos a darle caña a este vídeo. Bueno, vamos a entrar en materia. La relación entre Can Yaman y Demet Özdemir ha sido, para muchos, un auténtico cuento de hadas moderno. Desde su explosiva química en la pantalla en la exitosísima telenovela, Erkenci Kuş, o Pájaro Soñador como la conocimos por aquí, los fans se enamoraron de su conexión. La complicidad que mostraban en cada escena, las miradas, las sonrisas, todo apuntaba a que había algo más que una simple amistad o relación profesional. Y claro, los rumores no tardaron en surgir. Se hablaba de una relación en secreto, de encuentros furtivos, incluso de planes de futuro juntos. Pero como suele pasar en este mundo del espectáculo, la realidad a veces es mucho más complicada que la ficción. Y es que, según informaciones que han circulado con fuerza en los últimos días, parece que las cosas no son tan idílicas como nos gustaría creer. Y es que, aunque nunca confirmaron su relación, los fans, con toda su ilusión, tenían la esperanza de verlos juntos, no solo en la pantalla. Los rumores de rechazo por parte de Can a Demet han hecho añicos esos sueños, dejando a muchos desilusionados y confundidos. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿De dónde surgen estas informaciones? Pues bien, como siempre en estos casos, hay que ser cautelosos y separar el grano de la paja. Empecemos por el principio. La química entre Can y Demet era innegable. No era una simple actuación, se percibía una conexión real, algo que traspasaba la pantalla. Y eso, claro, generó expectativas. Los fans sedientos de más buscaron cualquier pista, cualquier indicio que confirmara sus sospechas. Y las redes sociales se convirtieron en un auténtico campo de batalla de teorías, rumores y especulaciones. Se analizaban fotos, comentarios, publicaciones en Instagram, todo con el objetivo de desvelar la verdad sobre su relación. Y durante un tiempo parecía que sus esperanzas se veían recompensadas. Se les vio juntos fuera del set de grabación, compartiendo cenas, risas y momentos de complicidad. Pero como en toda historia, siempre hay un pero. Las cosas, al parecer, comenzaron a torcerse. Las fuentes que han destapado esta bomba, y hay que tomarlas siempre con pinzas, hablan de una propuesta de reconciliación por parte de Demet, una especie de intento de retomar lo que pudo ser y no fue, o lo que los fans creían que fue y no fue. Y es ahí donde surge el supuesto rechazo de Can. Según estas fuentes, Can habría declinado esta oferta, dejando a Demet y a todos sus fans con el corazón roto. ¡Qué fuerte! Ahora, vamos a meternos en el terreno de la especulación, que nos encanta y es parte de este tipo de vídeos. ¿Por qué Can habría rechazado a Demet? Aquí las teorías son infinitas. Algunos apuntan a diferencias irreconciliables en sus personalidades y proyectos de vida, otros hablan de una supuesta nueva relación por parte de Can, otros dicen que la presión mediática y de los fans fue demasiado para ambos y, por lo tanto, el resultado de todo es un distanciamiento. También hay quienes creen que todo es un montaje, una estrategia de marketing para generar más interés en sus carreras. Y por supuesto, no podemos descartar que simplemente la chispa del amor se haya apagado, que lo que pudo ser una gran historia de amor haya quedado simplemente en una bonita amistad, o en un mero recuerdo. En este mundo del espectáculo las cosas cambian de un día para otro y lo que hoy parece una certeza, mañana puede convertirse en un espejismo. Lo cierto es que no hay confirmación oficial por ninguna de las partes. Ni Can, ni Demet, ni sus representantes han hecho declaraciones al respecto, lo que ha generado aún más incertidumbre y especulaciones. Y así, como si se tratara de una telenovela de la vida real,
nos encontramos con un nuevo capítulo que ha dejado a los fans divididos entre la decepción y la esperanza. Pero, ¿qué podemos sacar en claro de todo esto? En primer lugar, que es fundamental mantener la objetividad y el sentido común. No podemos dejarnos llevar por los rumores y las especulaciones sin contrastar la información. Si bien es cierto que los fans a veces tenemos la necesidad de creer en nuestros cuentos de hadas favoritos, también es importante recordar que los famosos son personas de carne y hueso con sus propias vidas, sentimientos y decisiones. Y esas decisiones a veces no coinciden con nuestros deseos. Por otro lado, es importante respetar la privacidad de ambos. Aunque sean personajes públicos, tienen derecho a vivir su vida personal lejos de los focos y las cámaras. Y si por el motivo que sea han decidido seguir caminos separados, es algo que debemos aceptar, aunque nos cueste. El acoso y el linchamiento mediático no son la respuesta. Al contrario, solo contribuyen a generar más sufrimiento y dolor. Pero claro, es fácil decirlo desde aquí, desde este vídeo, y es mucho más difícil cuando una tiene la esperanza y la ilusión de ver a su pareja favorita, sea en la ficción o en la vida real. Hablemos un poco del impacto en los fans. Este supuesto rechazo ha provocado una auténtica ola de reacciones en las redes sociales. Hay quienes expresan su decepción y tristeza, otros que defienden a capa y espada a sus ídolos, y otros que simplemente han optado por el silencio. Pero lo que es innegable es que esta noticia ha sacudido los cimientos del fandom, generando debates y discusiones acaloradas. Y es que para muchos la relación entre Khan y Demet era más que una simple historia de amor ficticia. Representaba una esperanza, un ideal, un ejemplo de que el amor verdadero puede surgir incluso en el mundo del espectáculo. Y ahora, esa esperanza se ha desvanecido como un castillo de arena en la playa. Pero, ¿es realmente el fin de la historia? ¿O quizás hay un nuevo capítulo por escribir? Como decía antes, en este mundo todo es posible, y a veces las segundas oportunidades pueden ser aún mejores que las primeras. Pero eso, claro, solo el tiempo lo dirá. Por el momento lo que sí sabemos es que la noticia ha generado un terremoto en el corazón de los fans, un terremoto que esperemos pronto encuentre su calma. Profundicemos un poco más en las posibles razones detrás de este supuesto rechazo porque, como hemos dicho antes, las teorías son infinitas. Una de las más recurrentes es la de las diferencias en sus proyectos profesionales. Can Yaman, tras el éxito de Erkencicus, ha apostado por una carrera internacional, viajando a diferentes países, participando en proyectos en Italia, y abriéndose a nuevos mercados. Mientras tanto, Demet Özdemir, si bien también ha participado en proyectos fuera de Turquía, parece estar más centrada en el mercado nacional, en las telenovelas turcas que tantas alegrías le han dado. Y quizás esta diferencia en sus aspiraciones y objetivos haya sido un factor determinante en la decisión de Can de no retomar una relación con ella. También hay quienes apuntan a la presión mediática como un factor crucial. La exposición constante a la que están sometidos los famosos puede ser agotadora, especialmente cuando se trata de una relación amorosa. Los rumores, los comentarios, las especulaciones, todo ello puede generar una gran tensión y acabar afectando a la relación. Y quizás Can, al ver que la situación se volvía insostenible, prefirió optar por la prudencia y poner tierra de por medio. Y no podemos olvidar, claro, la posibilidad de que simplemente el amor se haya acabado. A veces, por mucho que nos duela reconocerlo, las relaciones se terminan. Y no siempre hay un culpable, ni una razón lógica. Simplemente la chispa se apaga, el sentimiento se desvanece, y no queda más remedio que seguir adelante. Y esta es una realidad que también debemos aceptar y respetar. Puede que Can y Demet hayan llegado a la conclusión de que lo mejor para ambos es seguir caminos separados, que lo que pudo ser una gran historia de amor no esté destinada a ser. Y aunque a los fans nos cueste aceptarlo, es una decisión que al fin y al cabo, les pertenece a ellos. Y también, por supuesto, hay que tener en cuenta que mientras los fans nos hemos montado una película con esta supuesta relación, ellos quizás solo fueron amigos, o compañeros de trabajo que tuvieron mucha química en la pantalla. La vida real no es como las telenovelas, y a veces las cosas no son lo que parecen. Y lo que para nosotros era una gran historia de amor, quizás para ellos era simplemente una bonita amistad. Ahora, hablemos un poco del futuro. ¿Qué le depara a Can y a Demet después de todo esto? Pues bien, ambos son profesionales talentosos, con una carrera consolidada y un gran potencial.
Khan, como decíamos antes, parece estar enfocado en su carrera internacional, explorando nuevos mercados y proyectos. Demet, por su parte, sigue siendo una de las actrices más populares y queridas de Turquía, con una legión de fans incondicionales. Y aunque la ilusión de verlos juntos en la vida real se haya desvanecido, lo que sí es seguro es que ambos seguirán brillando con luz propia en sus respectivos caminos. Y los fans, por supuesto, seguiremos ahí, apoyándolos en cada uno de sus pasos, aunque a veces nos cueste aceptar que la vida no siempre es como queremos. Y quizás en un futuro ambos vuelvan a coincidir en algún proyecto, ya sea en la pantalla o fuera de ella. Y quién sabe, a lo mejor, la historia de amor que todos soñamos se escriba, aunque no sea como la imaginamos. Pero por ahora, lo que toca es respetar sus decisiones, apoyar sus carreras y seguir disfrutando de su talento. Y sobre todo, no olvidemos que lo más importante es la felicidad de ambos, más allá de nuestros sueños y anhelos. En resumen, la noticia del supuesto rechazo de Can Yaman a Demet Özdemir ha sido un auténtico bombazo que ha sacudido al mundo del espectáculo y, por supuesto, a los fans de esta icónica pareja. Los rumores, las especulaciones, las teorías, todo ello ha generado una gran controversia y debates acalorados en las redes sociales. Pero más allá de las conjeturas, lo importante es recordar que los famosos son personas de carne y hueso, con sus propias vidas, sentimientos y decisiones. Y que a veces esas decisiones no coinciden con nuestros deseos. Hemos analizado las posibles razones de este rechazo, desde las diferencias en sus proyectos profesionales hasta la presión mediática, pasando por la posibilidad de que simplemente el amor se haya terminado. También hemos visto el impacto que esta noticia ha tenido en los fans, que han pasado por un torbellino de emociones, desde la decepción y la tristeza hasta la esperanza y la aceptación. Y por último, hemos hablado del futuro, de lo que le depara a Can y a Demet en sus respectivos caminos. Ambos son profesionales talentosos con una carrera consolidada y un gran potencial, y seguirán brillando con luz propia, a pesar de los rumores y las especulaciones. Y con esto, familia, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado, y que les haya resultado interesante. Sé que es un tema que ha generado mucha controversia y que muchos de ustedes tendrán opiniones muy diferentes al respecto. Por eso les animo a que dejen sus comentarios abajo en la sección de comentarios. Me encantaría saber qué piensan sobre este tema, cómo han vivido esta noticia y qué esperan del futuro de Can y de Demet. Recuerden que este es un espacio para el diálogo y el debate, siempre desde el respeto y la educación. Y por supuesto quiero agradecerles de corazón por acompañarme en este vídeo, por su apoyo incondicional, y por hacer posible este canal. Son los mejores. Y como siempre, antes de despedirme, les recuerdo que si les ha gustado este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ninguna de nuestras actualizaciones. Y no se olviden de activar la campanita para recibir las notificaciones. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta pronto.